Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver las condicionales y los bucles, siguiendo con el segundo video del curso de scripting. Así que empecemos. Bueno, como les comentaba, vamos a ver condicionales y bucles. En la primera parte del video veremos condicionales, que vamos a ver el condicional if, que dentro de ella existe el if y el else. Y luego, después de ver esta condición, veremos la condicional tipo case. Y en otros lenguajes de programación también se puede llamar switch. Luego de esto veremos los bucles, que veremos dos tipos de bucles, que será el bucle for y el bucle while. Entonces vamos al código. Voy a cerrar el proyecto anterior. Voy a crear en consola una carpeta nueva con mbadir. Voy a crear mi carpeta curso 2, donde haré todos los ejercicios de acá. Entonces ahora crearé un archivo que se va a llamar condicionales dentro de mi carpeta curso 2. Entonces me voy hasta curso 2 y luego luego le pongo el nombre a mi archivo, que sería condicionales.sh. Aquí efectivamente creé mi archivo. Voy a agregar el path a la shell conjunto con su chevron. Esto lo expliqué en el video anterior, así que por si no lo vieron, pueden ver el video anterior y saber qué significa y puede ser más apropiado para su sistema operativo. Bueno, entonces empecemos con el código. Primero que nada voy a explicar cómo hacer operaciones aritméticas en shell, ya que no lo expliqué en el video anterior, y algo súper básico también, que algo básico de todo lenguaje de programación, y también la declaración de las variables. Una variable se declara con su nombre, y vamos a poner variable, pongo igual y voy a poner texto de mi variable y lo cierro. También puede ser un número entero o un decimal, 0.2. ya, estas son los valores que puede recibir una variable. Bueno, y también los booleanos. El nombre de reglas debe siempre empezar con una letra. No puede empezar con un número, como con un 2 por ejemplo, o con un asterisco, o un slash, un paréntesis, etcétera. Siempre con un texto, ¿ok? Con un guión bajo sí puede empezar, pero bueno, depende del uso, en verdad. ¿Okay? Bueno, entonces voy a hacer un programa fácil antes de empezar, que va a ser para sumar dos números. Entonces voy a pedir al usuario que ingrese un número, y con el comando real -r voy a leer este número. Lo va a ser guardado la variable num. El -r es para que no tome el backslash como símbolo de escape. Si usa backslash n, esto lo tomaría como un enter, como un salto de línea. Entonces, bueno, en verdad para este ejercicio no es muy relevante, pero Check me lo pide, y para que no muestre el error yo lo pongo. Pero en verdad para este ejemplo no es irrelevante. ¿Ya? Ahora voy a crear otro. Le pido que ingrese otro número. Lo leo, lo asigno número 2, y ahora acá el resultado voy a hacer la suma. O sea, esto se pone signo peso, se abre paréntesis y se genera un eco. Luego de esto debo llamar a la variable, como es parecido en PHP también, que también se llaman con signo peso, y en este caso también se hace así, sería num más signo peso num2. Entonces, de esta manera yo estoy haciendo referencia a las variables y sumándolas entre sí. ¿Okay? Entonces ahora aquí haré un eco y pintaré mi variable. También como recomendación es importante, siempre que haga referencia a variables, hacerlo entre comillas dobles, para poder evitar alguna confusión con variables del entorno del sistema. Entonces voy a ejecutar mi
mi programa, me dice el número 1, ahora el número 1 no, y me dice que 1 más 1, o sea, me imprime 1 más 1. ¿Por qué es esto? Porque aquí solo estoy concatenando las variables. Entonces, ¿cómo hago para que esto sea una suma? Debo usar el pipe que enseñé en el video anterior y usar el comando bs. Este comando viene por default en los sistemas Unix. Ustedes lo pueden comprobar haciendo bs-version. Y como pueden ver, me muestra la versión de bs. bs lo que nos permite hacer es hacer nos permite hacer operaciones aritméticas, que eso es suma, resta, multiplicación, división, etcétera. ¿Okay? Entonces, si no lo tengo instalado, aunque debería venir por default, hacen npm apt install bc, o si están en CentOS, si no me equivoco, es con yum install bc, por ejemplo. Ahí depende del sistema operativo cómo instalar los paquetes, pero el paquete se llama bc. Bueno, como ven aquí, shellcheck me recomienda la que yo les comenté anteriormente, que es necesario entre comillas doble de las variables para poder evitar errores. Entonces ejecuto el comando, pongo el 1, y pueden ver me da el resultado 2. También puedo poner aquí la suma de num y el número num2 es resultado. Entonces pongo 1 más 1, la suma de 1 y el número 1 es 2. Entonces así podemos sumar y multiplicar, dividir, etcétera. Esto ya solo cambiar el símbolo y funciona de la misma manera. En caso de que hagan una división, pueden decir el número de decimales que quieran incluir, como el número flotante. Se me viene la palabra scale al principio. Por ejemplo, si yo quiero dos decimales, pongo el 2, si quiero 4 pongo 4. Entonces yo voy a dividir el 3 dividido en 2 y me da 1,50, como pueden ver, me muestra solo 2 decimales. Si yo esto lo borro, ejecuto lo mismo, que sería 3 dividido en 2, como pueden ver no muestra un decimal, me muestra solo el número entero. Entonces si quieren mostrar decimales deben usar la palabra scal, ¿okay? Scal seguido del número de decimales. Bueno, esto lo voy a borrar ahora y voy a empezar con la parte de grados condicionales. Entonces, ¿cómo hago un if? Primero, antes de hacer un if, debemos conocer que hay dos tipos de comparadores. Por ejemplo, en JavaScript, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá. Si yo quiero hacer un if, uso la palabra reservada if y pongo que si 1 es igual a 2. Y aquí ejecuto un mensaje o lo que sea, la lógica, que diría son iguales. En cambio, en batch, si ustedes quieren comparar números, es distinto. No es con el igual, menor igual, etc. Aquí es como con letras, por así decirlo. Por ejemplo, si yo quiero comparar algo que sea igual, debo usar el guión ec, como de equal. Eso significa son iguales. Si quiero comparar que no sea igual, uso ne, no son iguales. Si quiero hacer el menor que, debo hacer lt menor que. Si quiero comparar que es mayor que, uso ge mayor que. Perdón. Si quiero comparar que sea mayor o igual, debo usar menos el de acá era gt mayor que, y ge es mayor o igual.
Luego, si quiero, bueno, estos serían los numéricos. Entonces sería comparaciones numéricas. Ahora, si quiero comparar texto o caracteres, por ejemplo JavaScript, yo aquí también funcionaría hacer esto. Y podría comparar texto, o me parece analógico poner hola y adiós. En cambio en Shell, si yo quiero comparar texto, caracteres, aquí sí es con el igual. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer el símbolo de comparación igualada, debo usar doble igual. Esto dice que es igual. Si quiero hacer que sea diferente, exclamación igual. Bueno, aquí si quiero saber si la longitud es 0, por ejemplo que sea un texto vacío, debo usar el comando "-z". Esto dice que la longitud es 0, o que es igual a 0. Bueno, que es igual a 0 la longitud. Luego, si quiero saber si la longitud no es 0, uso "-n". Longitud distinta a 0. ¿Ok? Esos serían los tipos de comparaciones que puedo hacer dentro del if, que sería lo que empezaría esta parte de aquí, en JavaScript, por ejemplo. Entonces voy a borrar este archivo y comenzamos. Entonces, ¿cómo sería la estructura del if? Primero se mueve la palabra observada if y se cierra con if escrito al revés, que sería fi. ¿Okay? Entonces empieza con if y termina con fi. ¿Cómo hago la comparación? En los lenguajes es con paréntesis, aquí es con los corchetes. Deben tener en cuenta que deben dejar un espacio entre el corchete y la palabra que siguiente. Entonces pongo el espacio y al centro escribo. Por ejemplo, si quiero comparar que el 2 sea igual al 2, luego pongo después del corchete punto y coma y pongo la palabra ten. Luego tabulo y aquí pongo un mensaje que puede decir los números son iguales. Aquí en batch, si está tabulado o no está tabulado es irrelevante para el lenguaje, pero para mejor lectura y buena práctica es mejor tabular, ¿ya? Aunque no sea como en Python, que las tabulaciones son importantes, es una buena práctica siempre mantener el código tabulado, ya que mejor su legibilidad para ti y para otro programador que pueda leerlo en el futuro. ¿Okay? Se voy a ejecutar este comando. Me dice los números son iguales. ¿Okay? Entonces si quiero añadirle un else, debajito del eco y a la altura del if pongo else, y debajo de este pongo los números no son iguales. Entonces si yo pongo con 3, me voy a ejecutar el else. Me dice los números no son iguales. ¿Okay? Bueno, luego el if else o el elif es como un if anidado, entre comillas, solo que es a la misma altura del if. Es decir, si la primera condición no se cumple, puede que se cumpla la siguiente. Por ejemplo, el if bueno, no sé, 2, aquí no voy a hacer con números, pero más adelante este ejercicio, pero el if es eso, es como otro if anidado después de este if, o sea que si esto no se cumple abajo. Entonces ahora voy a hacer ejercicio para poder demostrar un uso más como común, entre comillas, del if, que va a ser pidiendo un número y diciendo si son iguales o no son iguales. ¿Ok? Y voy a usar el elif para ver si el número es igual a 0. ¿Ya? Entonces
if, no, primero echo, ingresa el primer número, read y pongo num. Ahora pido el segundo número, ingresa el segundo número, read num 2. Entonces hago mi if, sería if, corchetes, y pongo referencia a la L1 si esta es igual a 0, entonces imprime el primer número es igual a 0. Luego un else if, perdón, un elif si num es igual a num 2, entonces imprimo los números son iguales. Ok, recuerda dejar el espacio entre los corchetes y las variables, o la condición por así decirlo. Y else echo los números son distintos, y cierro el if con el if escrito al revés, que sería fi. Ok, luego aquí si el check me tira el error de las comillas, que es que les comenté anteriormente. Entonces pongo todo entre comillas y se va el error. Ejecutamos SH, curso 2, condicional SSH. Primer número, ejecutar el 0 para mostrar el primer if. Segundo, el 2. Me dice, el primer número es igual a 0. Ejecuto de nuevo, pongo un 2 y un 2. Los números son iguales. Ejecuto nuevamente, un 2 y un 3. Los números son distintos. Entonces, de esta forma puedo integrar la condicional elif dentro de un if, que sería prácticamente usando cualquier if, solamente la palabra if por el if. Ok. Bueno, ahora voy a mostrar cómo sería el condicional case. Esto sería para el if. Entonces voy a comentar esta línea de código y voy a eliminar una variable. Entonces, ¿cómo es la estructura del case? El case o el switch se usa para la variable case. Luego, ¿qué quiero evaluar? La variable num. Luego, ¿qué pongo? In, y aquí van los case. Entonces yo pongo el primer caso. Bueno, aquí en vez de un número voy a preguntar, no, voy a preguntar esto, voy a volver atrás, voy a hacer algo mejor, voy a hacerlo con permisos de administrador, o sea, con ejercicio de permisos. Ingresa el permiso del usuario. Entonces aquí pongo read -r permiso. Entonces pongo case permiso in. ¿Cuál es el primer caso? Puede ser que sea admin, ¿cierto? ¿Cómo evalúo esta sentencia? Con un paréntesis. Es como si cerrara un paréntesis, o sea, tengo un paréntesis después de la variable que quiero, o sea, el caso que quiero evaluar. Luego doy un enter y pongo echo el usuario es administrador. ¿Cómo cierro el case? Igual que el if, se escribe case al revés, o sea, exact. Si quiero añadir otra comparación, lo mismo. Si pongo x normal, sería echo
el usuario tiene permisos básicos. ¿Ok? Aquí me está dando error porque aquí me faltó una doble comilla. Es como lo que cierra el case. ¿Ok? Entonces es condición a evaluar, paréntesis, lo que quiero escribir o lo que quiero hacer en la condición, y cierro la condición con el doble punto y coma. Entonces aquí pongo punto y coma. Luego, ¿cómo evalúo el caso sobrante o si es que no tengo ningún caso? Pongo asterisco y paréntesis. Y pongo eco el permiso ingresado no es válido. ¿Ok? Entonces esta es la estructura. Sería palabra reservada case, variable a evaluar, palabra reservada in, primer caso, paréntesis, eco, bueno, eco, bueno, aquí sería lógica de programación, en verdad, lógica que tú quieras hacer, y cerrar el caso. Aquí también puede ir, bueno, puede ir alguna comparación, etcétera. Si es permiso, no sé, si fuera un número sumarlo o lo que sea. Y luego el caso opcional o default, bueno, este es el caso de default, pero también es opcional. Si tú quieres, puedes borrarlo y no pasa nada. ¿Ya? Yo lo voy a dejar para demostrarlo. Entonces, ejecuto mi comando y pongo admin. Me dice, el usuario es administrador. Ahora pongo normal. Me dice, solo tiene permisos básicos. Ahora pongo cualquier cosa. Me dice, el permiso ingresado no es válido. Entonces, esta es la estructura para hacer un switch o un case, mejor dicho, en Shell. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio de condicionales, que lo ideal es que este ejercicio lo haga sin, bueno, luego de que explique de qué va, que lo haga sin ver la solución. Entonces voy a crear uno que se llame ejercicio condicionales.sh. Agrego el chevan conjunto de la ruta. ¿Y cuál va a ser el ejercicio? Va a ser pedir al usuario que ingrese una nota numérica, claramente, del 0 al 100 y mostrar su calificación. Bueno, mostrar su calificación. ¿Okay? Entonces, estos van a ser los siguientes como casos a evaluar, o casos o condiciones. Tú puedes hacerlo con un if, con un case, o con ambos. Con el que tú lo hagas va a estar correcto igual. Mientras funcione, va a estar bien. Primero sería de 90 a 100, sería excelente. Luego de 80 a 89 va a ser muy bien. Luego de 60 a 79 va a ser bien. Y finalmente de 0 a 59 va a ser insuficiente. Entonces lo ideal es que esto lo hagas usando los condicionales, que tiene que ser el if o el case, o puedes hacerlo con ambas. Ahí tú ves cómo te resulta mejor o puedes hacer en práctica. ¿Okay? Entonces vamos con la solución. Yo en este caso usaré el if. Entonces pediré al usuario que ingrese la calificación y lo voy a leer dándole una variable que se va a llamar nota. Entonces pongo if, abro comillas, nota, si nota es superior o igual a 90, entonces muestra la palabra excelente.
cierro con el fin. Luego, sí. Luego, siguiente caso, esto lo voy a copiar para no andar haciéndolo cada vez. Sería entre 80 y 89. Y aquí sería con LE, como expliqué anteriormente, toda una que era LT, que LT, perdón, LT es menor que LE, es menor o igual, ¿no? Que a veces me confundo con estos términos. Entonces, LE es menor a 89. Entonces, punto coma, ten, hago el eco, que va a decir muy bien. Luego, siguiente caso, si nota es mayor o igual a 80, perdón, a 60 y nota es menor o igual a 79, entonces bien, else suficiente. Entonces ejecutamos el programa. Como pueden ver, aquí hay algo nuevo que es el II, que significa AND. Si quieren hacer el OR es con el doble palito, ¿ok? Entonces hago SH curso 2. Por si acaso para hacer este ejercicio no es necesario usar esto, hay otra forma de resolverlo sin esto, pero yo lo enseño acá en este ejercicio para que lo puedan descubrir. Ejercicios ecuacionales, ejecuto, esa calificación 92, excelente. 81, por ejemplo, muy bien. 70, insuficiente. ¿Por qué me dice suficiente? Porque aquí me equivoqué y era con L. Ahora sí, 70, bien. Y si pongo que son de 10, insuficiente. Entonces, esa sería la solución al ejercicio de condicionales. Bueno, ese sería el ejercicio. Porque otro ejercicio era hacerlo del admin, pero yo lo mostré, así que eso sería exclusivamente para el case. O sea, bueno, sería lo más legible. Con if también se puede hacer usando estos de acá, los igual diferentes. Así que lo que pueden hacer puede ser que agregar una validación de si el texto está vacío, mandar un mensaje que diga por favor ingrese un texto, ok. Eso sería deberían tomar el caso del, bueno, reservarlo. Yo lo voy a hacer ahora. Pueden usar el case, copiarlo y dentro del case, o sea, bueno, fuera del case, perdón, hacer un if
que diga si permiso es igual a 0, se ejecuta el case. Aquí voy a tabular. Ok, aquí porque me da error, porque esto tiene que ir antes de la variable que yo quiero evaluar. ¿Okay? Es como si yo pusiera símbolo de exclamación atrás para negar en otros lenguajes de programación, que es lo mismo. Ahora si usaran el "-n", también iría aquí, "-n". ¿Okay? Y bueno, si esto fuera true, esto lo sacan de acá y ponen echo por favor ingresa el texto, else ejecutamos el case. ¿Ok? Esa es la solución. Si yo ejecuto ahora, entonces lo salto, me dice permiso, dejo vacío, me dice por favor ingresa el texto. Si no sé permiso y pongo admin, me dice que administrador. Entonces esa sería la solución al agregarle a permisos de que no esté vacío. ¿Ok? Ahora vamos a ver los bucles. Sería un archivo que se llama bucles.sh. Agrego la primera línea. ¿Qué bucles tenemos? Como dije anteriormente, tenemos el bucle for y el bucle while. También está otro bucle, pero yo lo encontré irrelevante, así que no lo voy a enseñar, porque en verdad es parecido al while y hace como casi lo mismo. Entonces, la estructura es muy parecida a otros lenguajes, que es que la palabra for es como en Python, parecido, for i, que i es el índice actual, y aquí se pone como si fuera a una variable, sale en paréntesis y se agrega sec. Sec es para generar una secuencia. ¿Qué secuencia quiero hacer yo? Del 1 espacio a cuál número, al 5. Pongo punto y coma y la palabra do, como de hacer. Esto como se llama con la palabra done, de hecho. Entonces, si quiero imprimir la array, que sería el índice del bucle, sería de esa manera. Entonces, ejecuto mi script con bucles y me muestra los números del 1 al 5. Entonces, de esta manera, nosotros podemos crear un bucle. ¿Ok? No tiene mucho más misterio en verdad. La otra forma que hay es ingresándole el paso a paso, que por ejemplo si yo quiero que salte de a 2 números, pongo el 2 espacio el fin, aquí pondré el 10. Entonces debería mostrarme solo los números de 2 en 2 hasta el 10. Entonces limpio la consola, ejecuto, me muestra 1, le suma 2, llega al 3, le suma 2, llega al 5, le suma 2, llega al 7 y le suma 2, llega al 9. Entonces esta es la forma de hacer que sume de paso a paso en el for. Si queréis que se incremente de A1, se deja vacío. Si queréis que sea de A5, se pone un 5. Es 1 y 6. Parte del 1, le sumo 5 son 6, le sumo 5 llega a 11, entonces no lo cuenta. Entonces sería 1 y 6. Luego tenemos el bucle while. Es parecido, solo que aquí recuerda que se ejecutará siempre que la condición sea verdadera. Entonces yo aquí voy a crear un contador que va a estar con el número 0 y pongo while, que es la palabra reservada, abro corchetes con el if, también tengo que dejar espacios y pongo la referencia del contador, que quiero que sea
a 5. Entonces, mientras sea menor o igual a 5, voy a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Voy a imprimir el contador. Entonces imprimo contador. Si ejecuto este código, se ejecutaría un bucle infinito, porque nunca el contador nunca aumenta, entonces nunca llegaría a 5. Entonces, ¿cómo aumento el contador? Pongo contador igual la operación aritmética, que sería una suma, que sería contador más 1. Ok, aquí el contador lo puedo encerrar en paréntesis, o sea, en comillas dobles, y ahí estaría aumentando el contador en 1 cada vez que ejecute el bucle. Entonces, el primer bucle contador sería 1, o sea 0, luego empezaría en 2, o sea en 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, y ahí se rompería el bucle. Entonces ejecuto el bucle y me dice que tengo un error. ¿Por qué tengo este error? Porque aquí ya me ha contador con el símbolo de peso. Ejecuto y ahí, como pueden ver, cuando sea igual a 5 se rompe. Si yo contador lo pongo en 1, a partir del primer 5, ¿ok? Entonces de esta manera se ejecuta el bucle while. Ahora vamos a hacer un ejercicio para investigar este bucle. Vamos a agregar otro archivo, llamar ejercicio bucles.sh. Esto de arriba, lo pego acá y voy a hacer un ejercicio de bucles. El primero va a ser sería calcular el promedio de n notas. Entonces, esto puede ser con un while o con un for nuevamente. Yo lo voy a hacer con for y luego con while. ¿Ya? Lo ideal es que ustedes lo hagan ustedes mismos y luego vean la solución. Entonces, voy a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de notas que va a calcular. Entonces leo cantidad de notas, agrego -r. Luego, ¿cómo se llama con el for? Bueno, tengo que crear otra variable aquí también, que es la variable que va a ir sumando los números. Tengo que, para calcular una nota, un promedio de notas, se deben sumar todas las notas y luego dividirlo por la cantidad de notas. Entonces, unas notas igual a 0, para llevarte en 0. Entonces, pongo for y in. Aquí parto en 1, ¿hasta dónde? Como no lo sé, puedo usar la variable cantidad de notas. Entonces pongo cantidad de notas, pongo punto y coma, el do, y aquí pongo el don. Entonces, ¿cómo hago la suma y el cálculo de estas notas? Entonces, primero debo pedirle al usuario que ingrese cada nota. Entonces, ingrese la nota número, y aquí voy a ponerle número i, y así ingresa la nota número 1, número 2, número 3, etc. Y leo, aquí voy a ponerle por ejemplo temporal, temp. Entonces le pongo que agarrea -r temp. Entonces en variable temporal yo guardaré la nota actual de cada iteración del for. ¿Cómo hago la suma? Como hicimos anteriormente, o sea, notas igual a signo peso, abro paréntesis, hago el eco, pongo notas más, bueno, voy a ponerlo acá, más temp. Como las notas pueden ser decimales, uso el pipe y pongo bc, que el bc lo expliqué anteriormente al iniciar el video. Okay. Entonces de esta manera yo estaría sumando las notas. Entonces recién tendría la suma de todas las notas. Ahora me falta calcular el promedio. Calculo el promedio, así que se le fue el for, ya que no puedo calcular el promedio cada vez que ejecuto el for, o sea en cada iteración.
tiene que ser al final del for, ya que después de que se ejecute el for, ya tengo la cantidad de notas totales. Entonces pongo acá promedio es igual a, abro peso, abro paréntesis y pongo eco, que aquí yo quiero dos decimales, entonces pongo scale igual a 2, punto y coma, y pongo variable suma, bueno, aquí sería notas, dividido en cantidad de notas. Y también uso el BC, ya que uso una operación aritmética. Entonces aquí pongo eco el promedio para cantidad de notas. Voy a copiar. Cantidad de notas es el promedio. Entonces ejecuto. Ejecuto acá, sería ejercicio bucles. Entonces me dice cantidad de notas que voy a calcular. Pongo 3 notas. ¿Por qué me dio error? Porque uno no es found, que me falta aquí. Falta la palabra sec para llevar una secuencia. Entonces limpio la consola y ejecuto. Cantidad de calcular 3. Nota 1, 3.5, 6.6 y un 7, por ejemplo. Mira, las 3 notas es un 5.7. Entonces si yo, para corroborar que esto es correcto, abro la calculadora y pongo 3,5 más 6.6 más 7.0 igual dividido en 3, 5.7. Entonces esto demuestra que mi ejercicio, o sea, mi lógica de programación es correcta. Ahora, ¿cómo sería con un while? Sería muy parecido. Debería crear una variable contador que sea 0, y aquí en vez de poner esto sería con la palabra while abro corchetes para hacer la comparación, y quiero comparar que contador a cantidad de notas. Entonces luego de esto se pone la palabra, el punto y coma, perdón, y el do, y también va con don debajo. Entonces aquí me falta el signo peso. Esto lo encierro en los corchetes, en las comillas, perdón, para que no tener futuros errores. Aquí y ya no existe, pero aquí sería la variable contador. Aquí haría contador. Bueno, puedo tomar esto de acá, lo copio y pongo que contador sea contador más 1. Y yo saco esto y lo pongo aquí. Entonces ya hago que contador sea a contador más 1. Ejecuto, pongo 3, le pongo el 3.5, el 6.6 y el 7, y me pido el número infinitamente porque el contador nunca lo aumenté, estoy aumentando notas. Contador, ahora sí, entonces sería A3, que sería el 3.5, el 6.6 y el 7.0, que da 5.7, igual que acá arriba. Entonces esa es la otra forma de hacer este ejercicio, que se con el bucle while. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier sugerencia para el curso,
Yo feliz de leerla. Y eso, que estén bien. Gracias por ver.